¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder reencontrarnos en este inicio de semana. Señor. Y decíamos, vamos a arrancar lento la semana, señores. No. Vamos a tratar de, ¿Para qué? de comenzar de a poco para poder ir No. trasuntando, Yo creo que digamos, ya estamos esta en semana. este ritmo, hay que mantenernos más. Y venimos en la cresta de la ola. En cualquier momento se nos rompe encima. Sí, Pero por nuestras venimos en la cresta palabras. de la ola. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, nosotros venimos en la cresta de la ola y Felipe Bueno. trae la tabla para sumarse desde hoy. ¿Cómo estás, Felipe? Un viernes que falta Sí. uno, Bienvenido, viejo. ¿Y Felipe. sabes qué? Sí. Bienvenido, Felipe, al programa Se Reintegra. Dice después de que- unas merecidas vacaciones. Está buscando el MPC, dice, pa, Sí. como viceministro. Sí, nadie hizo de obras. ni de cómo ni el superviauto se terminó tan rápido. No se puede ni empezar, uno se puede ni enfermar. che. Sí, ¿Qué, sí. qué son ustedes? O sea, La, que poli- yo me la preocupé, policía es la Felipe. ausencia. Nosotros nos Yo me preocupamos. preocupé. Porque era un Sobre- tema me apasionante que vos planteaste. Y la No, segunda vez que haces. porque viste que justo ese día salieron las fotos de la estancia y como acá siempre hablaban de tu estancia y tu mansión Claro. y todo eso. Ah, después me ¿verdad? aclararon que no Pensamos que tenía iba a nada. salir tu foto con Cucho. Sí. Y Sí, después me aclararon Cucho, el que amigo de Don Gato, tengo yo Sí. con foto con él. ¿Cómo estás, Pedrito? Bien, todo Bien. bien. Mariana. Espectacular. Bien, ¿Todo bien? ¿cómo estás, Toto? Bueno, Sí, rápido súper. nomás para, Sí, señor. porque hay un montón de cosas que se van a comenzar a tratar, por supuesto, lo último del caso Cucho, pues todo el mundo me dice, ¿qué pasó? ¿Quién más salió con la foto ahora? Declaró rápidamente el hombre cuando estaba siendo Sí. trasladado y le preguntaban por, hasta, no quiero tomar en gracia si es que de verdad hay una cuestión de adicciones, ¿verdad? Pero Su hermano. encontraron 21 kilos de cocaína. Pues Le su preguntaba, ¿y la hermano droga? es Le dijo, adicto. mi hermano es adicto, dijo, pues con ¿Te 21 imaginas? kilos. O sea, Yo creo que adicto a otra cosa. ¿Cómo hace? Pero, o sea, Yo creo que adicto a otra cosa. 21 kilos ni lo... No. No quiero decir más cosas, pues si no parece que nos estamos hablando de lo que puede ser un problema de salud. Pero 21 kilos no contar la historia. Lo que pasa es que le estás Con No lo 21 kilos logras. una estatua. Le revictimizas ahí al hermano. Claro, no, Hay, pero hay una película, Blow. Tampoco vengamos ¿Viste esa que película? él le expuso al hermano. De Leo DiCaprio. el señor quiso Necesariamente. hacer 21 gramos, pero finalmente hizo 21 kilos, ¿verdad? No sé. Claro. La verdad no quiero. Claro, a lo mejor por Pero y problema después nomás le con la preguntaban balanza. por Ulises Sí. Quintana. Y dijo, son hijos pecados, no me puedo pagar el vehículo, le quise vender y no sé qué cuánto, bla, bla, bla. Cuando ya saltaron antecedentes del 2010, que cuando Tomás Rojas, conocido como Tomás I, cayó en un procedimiento, una cuestión así, uno de los abogados que en teoría apareció en la época, No, en teoría no. Está. apareció en El la... fiscal Habló Ibarra. el fiscal del apareció en- caso. habló el fiscal del caso, bueno, Sí. porque esta mañana Fiscal hasta que Ibarra. yo toqué el tema, digamos, aparentemente era el señor Ulises que cayó, dijo, señor. En ese ¿qué momento pasa, fue no? fiscal del caso antidrogas, ahora es fiscal, creo que en otro. Anticorrupción. Anticorrupción en otra unidad. Antisecuestro. 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 Y están. Pero sí, él habló y dijo. Bueno, pero lo apareció él como delicioso de la abogado. jornada ocurrió hace instantes. Sí. Así Hace es. minutos se conoce la terna para los edictos que deben completar el cupo que abandonó ya Alicia Pucheta, lo Y va a Baja. hacer Baja. el Y el doctor Bajac. Bajac Bajac. también. Son 6 nombres. Sí. Sí. De Todos los 6 pasaron por nombres, acá, ¿no? una mujer, Pasó Sí. joven, ella sí. Sí. una terna joven, Sí. salvo algunos nombres que pasan, que ya están llegando casi a los 60 años, si es que no llegó alguno, la Claro. mayoría está casi por debajo, Sí. una terna bastante joven y hemos tenido la oportunidad de hablar con 4 de los 6 aquí en el programa. En y realidad han con más de 4, Toto, Sí. como En en su otro carácter de carácter, candidato, ¿verdad? digamos. Como, Claro, pero sí. como nosotros tenemos Sí. acá una audiencias públicas televisivas Claro, que hicimos con los hicimos. candidatos a la corte, con 4 eran de 6. Y Claro. con los otros 2 también hablamos, Y que pero ahora como hemos hablado en consultores otras jurídicos, oportunidades, claro, ¿verdad? Con Así es. otros casos en por particular. otras cosas. Y sí. ya están comenzando a saltar las posiciones tanto políticas como también de alguna forma las posiciones que hacen a lo que va a ser este segundo filtro, que tiene que ser el Congreso, Sí. y después la venia o no del Ejecutivo, ¿verdad? La Lo que pregunta sí es, funcionó fue el lobby mediático. ¿cómo? Lo limpiaban a Olivera Navarro, ¿no? Así, Rápido. de un plumazo. Bueno. 2 tapas no aguantaban los perros. Tenía tres. El tres consejo, la problemas. tapa, ese ta, y que. Eso en el Cagrico, caso dice. de Claro. que era uno, de que haya Sí, sido uno sí. de los candidatos, ¿verdad? Es Por que algo estaba, más de ese supuestamente estaba, vos sabés que tenía Claro. tres temas, Claro. 3 casos ahí bien resonantes y parece que le pesó. Y decían también que estos son los que integran la terna. Escuchaba ahí a algunos colegas decir que no tienen mucho relacionamiento político, digamos, o por lo menos, ¿Quién, Pedro? ¿Quién? no, ¿Quién, militancia política. Ah, bueno, no, pero no, Militancia. salía con el trapo, ¿verdad? No, Obviamente, claro. con el bombo. No, no, pero en otras oportunidades, a la pucha. Ahí no, Venía no. con el pañuelo rojo. Ahí no sé si tanto, ¿eh? No sé, yo, pero. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a aprovechar Claro. que está parte de la comunidad que está interesada, digamos, en... Yo creo que en sería todo este bueno que tema. leamos que digamos los nombres en realidad, porque Sí. no sé si todos van Claro. a tener ya, porque es muy Sí. reciente. ¿verdad? Está bien, O sea, vamos con antes de los ir a nombres. Son los 2 ternas de 3 invitados. nombres
Así cada es. una. Y ¿sí? los nombres, bueno, confirmados para la terna en la vacancia por Miguel Oscar Bajac son Eugenio Jiménez, Marcos Con Gallardo y Rubén Darío Romero. Y en la vacancia de Alicia Pucheto de Correa están Manuel Ramírez, Alberto Martínez Simón y Elodia Almirón. La única mujer en las dos. La única mujer en Bastante joven en las también, ella ternas. menos de 50 años. ¿Te puedo dar Sí. una predicción? El último en la primera terna y el primero de la segunda terna. Aguantame un ratito, vamos a ir con eso, porque si no nos estamos perdiendo como en las anticipaciones cuando el programa tiene todavía No, una no. hora. Ah, no y puedo acá- tirar yo no, ahora. no, todavía no. Ah, ok. Porque de acá vamos a sacar también. Ok, algo dale, más. vamos, Toto, con esa La prestancia. sociedad tiene que estar interesada, digamos, pero ellos son los que van a estar directamente vinculados también en el trato y ojalá que podamos tener también nosotros algún trato Claro. cuando llena ministro de corte. Todos prometieron que iban a volver. Wow. Hay que ver. Siendo ministro. Ver para creer. Está con nosotros el doctor Rubén Galeano. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Toto, por la invitación al panel de siempre, ¿verdad? Un gusto poder estar aquí para analizar un poco esta conformación o de estas ternas conformadas. A título personal, porque todavía no se habrá reunido el colegio de abogados a tener una postura, una visión acerca de esto, pero tu opinión acerca de las dos ternas, de los 6 candidatos. Muy buenas ternas, muy buenas ternas. Sin duda alguna habrá alguien que diga, a mí me hubiese gustado que estuviera Juan en vez de Pedro, pero creo que nadie puede cuestionar a ninguno de los nombres que hoy integran estas dos ternas. Desde el gremio de abogados estamos muy contentos que una de ellas está conformada exclusivamente por abogados ejercientes de la matrícula, lo que indica que por lo menos un ministro de corte nuevo va a ser un abogado ejerciente, es decir, va a llevar la visión de los profesionales del derecho que vivimos día a día, como a nosotros nos gusta decir, la vivencia del pasillo de los tribunales, va a poder llevarlo a la máxima instancia judicial. Salvo que justo en esa terna no se tenga acuerdo del Ejecutivo y ahí... Un tema Comencemos. que, y ya tiro una bomba así de A entrada, ver. que no ocurra lo que en veces anteriores que quieran elegir dos de una misma terna. Inconstitucional y causarle juicio político aquí y en cualquier lado del mundo. Está con Bueno, te nosotros vamos a el explicar. doctor Ledesma. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. No, Porque va a surgir. gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes este programa y también acá con el doctor Rubén Galeano, que es un brillante abogado y también amigo. Así que estamos para evacuar lo que podamos ser útil. Doctor, ustedes también, digamos, del gremio de los jueces tienen un candidato en la terna, digamos, alguien que incluso estuvo en la titularidad, si no me equivoco. O sea, un representante del gremio. sector, digamos, no sé si candidato Claro, no, digo, sí. uno de los candidatos a la corte era miembro Totalmente. o es miembro, creo todavía. Es miembro, ¿verdad? vicepresidente de la Asociación de Jueces del Paraguay. Es todavía. ¿Qué opinión tienen o tenés personalmente, para no hablar todavía por el gremio, de las ternas? ¿Qué te No, pareció? realmente las ternas, así como dijo el doctor Rubén Galeano, que realmente son ternas que no se pueden discutir, la trayectoria, la capacidad de los ternados, ¿verdad? Personalmente me hubiera gustado que todos sean del Poder Judicial, porque es la culminación de una carrera. Y creo que realmente tiene que ser así, porque es una carrera judicial que nosotros no tenemos, es uno de los pocos países del mundo que no tiene carrera judicial. Y eso sería como una especie de, para la gente que entienda la ciudadanía, si es una carrera militar, que los coroneles quieren ser generales y que entre un civil de coronel, o en la carrera policial de comisario, que no sea el comandante de un comisario, sino que sea un civil, ¿verdad? Hay corrientes diferentes, ¿verdad? La corriente que tiene que haber oxígeno de la parte de abogados y la corriente que generalmente los jueces tenemos, que es la carrera judicial. Y nos hubiera gustado que se respete eso. Pero todos son Estas son las excelentes reglas. personas y capaces para el cargo, ¿verdad? Vamos acá con Felipe, que hace rato no lo escuchamos, después con Mariana y Pedro. Tanto tiempo, Felipe, buenas ¿Cómo noches. le va? Muchas gracias, señor Toto González. En realidad, para cualquiera de los dos. Presionó el lobby mediático. Influenció. Nosotros... Era un nombre que sonaba en muchísimos los pasillos, tanto del Poder Judicial, en el pasillo del Congreso, en los pasillos del Poder Ejecutivo. Vera Navarro. 2 o 3 tapas aguantó el Consejo y tuvieron que limpiarlo, tipo. Yo no sé si es un lobby mediático, pero creo que en ese sentido, déjame dar mi opinión, Felipe. Si No, vos está querés bien, darla, oye, está bien. como me gesticulás, yo no sé si hubo un lobby mediático Puedo gesticular, no interrumpirte. en contra de él, pero sí vamos a cuestionar por qué no está fulano en vez de fulano. Variables existen un montón. A mí, en contrapartida de lo que dice el doctor Ledesma, a quien le tengo un gran aprecio intelectual, me hubiese gustado, y ya lo dijimos en más de una oportunidad, creo que en radio lo dijimos, Toto, nos gustaría dar una señal a esta administración de justicia,
muy descreída, porque a nadie escapa que la Administración de Justicia está descreída, darle una señal, un mensaje desde el Consejo de la Magistratura, decir, todos los integrantes de la terna profesional ejerciente de la matrícula, no porque no merezcan estar los actuales miembros de los tribunales de apelación, sino para darle, insisto, un mensaje de que la ciudadanía espera algo distinto. No podemos coronar la carrera sencillamente porque seamos camaristas, sino porque merecemos estar en el lugar. Pero volviendo a lo anteriormente propuesto, sería, creo yo, muy pretencioso decir que uno u otro merecía más de alguno de los que hoy está. Creo que los que hoy están en las ternas tenían merecido conformarlas, independientemente, otros también merecen estar. Mariana. Conste que yo no planteé eso, ¿verdad? O sea, más me respondió lo que pregunté. Yo no más decía eso, ¿verdad? Dejar en acta. ¿Querés que conste en acta? Sí, porque vamos no a me poner respondió. Anota, por favor, Adolfo, ya que estás robando tweets también. Me gustaría, Gracias. ya, digamos, está plenamente identificado que cada uno considera que el sector al que representan es el que debería estar representado en la Corte, valga la redundancia. Es decir, alguien que conozca el famoso lado de los pasilleros y alguien que, como usted decía, culmine la carrera judicial. Ahora, mi pregunta es al elegir, no les pido a ustedes que elijan, digamos, de ambos, pero en una de las ternas va a ser definitivamente un pasillero. ¿Cuál es la expectativa que puede tener la ciudadanía, digamos, en el caso de ambos perfiles? Es decir, porque yo entiendo la visión del abogado, pero la gente no es abogado, o sea, a la gente lo que quiere es un ministro. A ver, voy a ser medio populista quizás cerca de la gente, ¿verdad? Entonces, ¿quién está más cerca de la gente al ser ministro? ¿Va a ser el juez o el juez siempre fue distante? ¿El abogado porque trabaja con el cliente? Me parece bien para el sector, pero me gustaría saber a la gente que está de este lado realmente qué puede perder o ganar con cada uno de los perfiles representados, digamos. Sí. Bueno, personalmente creo que es algo muy particular de cada candidato. O sea, todos los candidatos están capacitados para hacer resoluciones como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y no hay que ser una persona demasiado intelectual para poder hacer una resolución. Hay que tener conocimiento jurídico y sentido común. O sea que cualquiera de las personas, y más estas que están en la terna, que tienen una excelente trayectoria. Ahora, lo importante es ver la personalidad. Realmente cada uno tiene un perfil diferente. Hay ministros que fueron abogados y entraron para ser ministro y tuvieron de repente la misma conducta que un ministro de carrera. Eso depende mucho y la cualidad de cada persona, ¿verdad? Yo no creo que porque sea abogado va a ser más abierto o porque sea juez va a ser más cerrado. Depende de la personalidad y la visión que tenga de la justicia. Muy interesante lo que plantea el doctor Ledesma. Si hay algo que debiera de abandonar cualquiera de los que lleguen hoy día a la Corte es el corporativismo imperante en el Poder Judicial. Por eso. Y ese es uno de los motivos por los que pedimos renovación en la máxima instancia de la Administración de Justicia. Hoy día tenemos magistrados que fueron suspendidos por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero que la Corte no efectiviza esa suspensión. Magistrados que fueron removidos por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero que la Corte le acepta su renuncia en vez de efectivizar la remoción. O magistrados que es de público conocimiento, que tienen mal desempeño y que la Corte no toma ninguna medida hasta que toma conocimiento público o mediático. Hay un fuerte corporativismo en el Poder Judicial y desde ese punto de vista, sin duda alguna, el abogado es el primer punto de contacto entre la ciudadanía y la Administración de Justicia. El ciudadano no va directamente ante un juez, el ciudadano no va directamente ante un ministro de corte, un camarista, el ciudadano va junto a un abogado. Y es el abogado el que tiene que hacer muchas veces, no quiero usar una expresión populista, pero sí el que tiene que hacer la contención emocional a un cliente que sabe que tiene razón, pero que el sistema falló en su contra. Desde ese punto de vista creo que se responde en el sentido de que necesitamos de mayor contacto con la gente, mayor contacto de profesionales ejercientes, lo cual no descalifica a ninguno de los ternados, insisto. Ojalá nomás que al llegar sigan teniendo contacto con la gente. Ojalá. Que es la experiencia contraria a la que tenemos acá. Ojalá, porque Que llegan y justamente después estamos ya no para lo vemos. reclamarles eso también desde el gremio de abogados. Porque, ¿qué ocurriría si al llegar se dejan devorar por este mismo esquema?
y estaríamos muy decepcionados. Y seríamos los primeros en indicarles también justamente esta decepción, por lo menos del Colegio de Abogados del Paraguay. Claro, vos sabés que lo interesante ahora, claro, ahora son nombres, ¿no? Desconocidos para la mayoría de la gente, salvo el grupo que, en fin. Así que me interesaría saber el fundamento de los miembros del Consejo con respecto a por qué estas personas. Eso es el próximo paso que, por lo menos como hombres de prensa, nos interesa. Ahora, con respecto a la eterna discusión que recién planteábamos, aquí tenemos dos corrientes. Una que dice que tendría que ser un profesional con la carrera judicial e ir adelante, y el doctor Galeano dice no, tiene que ser otra persona que viva más de cerca el día a día. Pero fuiste bastante diplomático, porque otros dicen, pero ¿cómo va a ir una persona que tenga la carrera judicial cuando tenemos una estructura judicial desde los puestos más bajos hasta los más altos, con un fuerte condimento político y altamente cuestionada por la sociedad con una gran morosidad? O sea, sería más de lo mismo. Y esa es la eterna discusión. Y digamos que esta situación la crearon los mismos hombres que están integrando el Poder Judicial. O sea, ¿o estoy equivocado? A ver. Lo que pasa es que la mora judicial... Sí, adelante. La mora judicial, ¿verdad? Generalmente, como el juez es la cabeza del Poder Judicial, lo que representa a la sociedad, toda la mora judicial cae sobre la espalda del juez. Pero hay que analizar los factores de la mora judicial. O sea, yo siempre digo, un juez para anotar mora, un ejemplo, un juez civil necesita 1000 resoluciones anuales para poder estar al día por el volumen de trabajo. Un ejemplo, si su capacidad humana con el personal que tiene y los medios que tiene da para hacer 300, ni aunque sea el mejor juez del mundo, el más capacitado, el más voluntarioso, va a bajar la mora judicial. La mora judicial es un sistema. No depende solamente del juez, depende de los abogados que tienen muchos recursos para chicanear, claro, pero depende de la estructura, del doctor, funcionario, la crítica conocimiento. La crítica de fondo es que si sale de la carrera judicial sería más de lo mismo. No, yo creo al contrario. Si sale de la carrera judicial, ese magistrado camarista que está en la carrera judicial, que hizo la carrera, conoce a la perfección las debilidades y las fortalezas del sistema. Habría que ver el nivel de Y al tener el poder, va a poder cambiar lo que él sabe que hay que cambiar, porque él ha sufrido también en la carrera las necesidades. Entonces, con poder, va a decir, ahora que tengo el poder, voy a cambiar, porque esto está mal, esto está mal, esto está mal, y esto que está bien, vamos a fortalecer. El que viene de afuera va a tener que aprender primero cuáles son las fortalezas y las debilidades, y después cambiar. Esa es la diferencia. Va a tener que tener más tiempo para poder actuar certeramente. Y eso hace más lento la reacción del Poder Judicial. Eso sería considerando que quien sea representante de la carrera judicial y esté eternado, porque no sé el expediente de ellos, sí haya sido parte de quienes no tienen una larga mora encima. En realidad sería... Después están los otros jueces pero en los dos casos sería asumiendo la buena fe siempre. Sí, por eso. Porque así también, digamos, está el del gremio de abogados, totalmente, que está aceitando la máquina, está espesando el aceite, digamos, para que sea más lenta. Hay de todo en la vida. Claro, convengamos que... Quiero precisar algo, Pedro. Y después vamos a la pausa, Pedro. Yo no estoy sosteniendo que no deban de llegar a la Corte Suprema de Justicia desde la carrera. Que este momento histórico que vive la Administración de Justicia requiere una señal clara que los haga sacudirse el polvo que la ciudadanía ve sobre ellos. Eso es lo que estamos proponiendo en este momento. Ahora bien, convengamos, los 3 integrantes de la terna conformada por los camaristas son 3 de los mejores rostros del Poder Judicial. El doctor Manuel Jesús Ramírez es un hombre muy respetado en su circunscripción en Oviedo. El doctor Alberto Martínez Simón es impulsor del expediente electrónico. La doctora María Elodia Almirón es una mujer muy valiente que llegó a una jurisdicción como la laboral y puso al día un despacho que estaba años atrasado. Es decir, estamos hablando de 3 de los mejores rostros del Poder Judicial que conforman una terna. Cualquiera de ellos que llegue, ojalá siga manteniendo la misma línea. Lo que sí pedimos es que rompan el corporativismo. Vamos a hacer una pausa, sí, a la vuelta vamos a barajar
de nuevo aquí nuestras situaciones, pero cumplimos 30 años, Mariana. Así es, seguimos de fiesta porque cumplimos con orgullo 30 años de magia, información, entretenimiento, aventura y sobre todo sólidas raíces. En Unicanal somos parte del grupo JBB. 30 años, creemos en el trabajo. Bueno, ustedes saben que, tranquilo, señores, ustedes saben que Shakira va a estar en Buenos Aires y Radio Disney tiene para ustedes la primera fila del concierto de Shakira este 25 de octubre en el estadio de Vélez. Radio Disney, eso que querés sentir. Bueno, querían destacar acá una cuestión y yo tengo un reparo fundamental. ¿A qué? Vale. Acá me parece que muchos coinciden que dicen que el trabajo del consejo fue Nadie dice lo contrario. el trabajo, ¿verdad? ¿O Sí. no? Sí. ¿Ustedes creen que fue? Espléndido. Comparando Espléndido. con Bueno. ocasiones anteriores, este es el ¿Cómo mejor permitir- trabajo cómo del el Consejo. consejo, ningún miembro del consejo, ni el doctor Crico, ni el representante del Ejecutivo, ni No vaya que hablar Crico y perdón, la Santa Iglesia nadie, Católica. y porque me estoy olvidando, los senadores o los Senadores, sí. del legislativo también, Ah. nadie dijo que el doctor Benítez Riera nunca participó. ¿Se le cuestionó? ¿Cuándo? Públicamente no. Entonces, To- no, lo que pasa es que el doctor Benítez Riera, bueno, esta es una opción que tienen ahora de participar. Está todo grabado en YouTube, pueden ver. abajo. Nadie salió a decir, señores, cámbienle al representante, su casa todos los hagamos un videos. movimiento. Que vaya uno que el participe. doctor Benítez Riera no vino en ningún momento y va a participar, elegí con nosotros la terna, Pico. Y seguro ya tiene, pues su candidato no necesita. Es lo mismo que me digan que Garay su colillo me parece que iba a ir a... A trabajar. No, No se va al ¿No Poder apareció? Judicial y se va a ir. No, estamos de acuerdo con ¿No eso. apareció? Pero hubieron miembros del Consejo que lo cuestionaron. Para ser justos, el doctor Adrián Salas pidió que las decisiones se resolvieran por aquellos que estuvieron en las audiencias. ¿Pero de pidió los sanción? casos. Sanción no puede pedir, Toto. Vamos a ser Bueno, pero coherentes. definitivamente No, sí pero- participó pero- en la no hay, elección. no Pero hay una pidió lo que fórmula de pidió decir, pero señores, pidió- vamos a cambiar, pero el tipo no pidió- viene, el país nos está mirando, tenemos que cambiar 5 ministros de corte. Doctor. Y justo... Pero no obstante, si no hay sanción, Toto, tampoco se cumplió el pedido porque las decisiones No le sí dio. No, influyeron ahí. perdió la postura del doctor Salas, pidió, creo que estuvo acompañada, y no quiero mentir, pero estuvo acompañado por 2 miembros más y perdió la postura. ¿Dónde cuánto? Dos, De los del dos Consejo. más, ¿Cuántos son? No, ¿cuántos son del- son 3 de 8. Ahora, una pregunta nada más Flojito, con respecto ¿eh? al trabajo Sí. del Consejo. Piqui, piqui nomás. Cada uno tiene, ahora desde en esta oportunidad, todos tienen que fundamentar por qué tal. El reglamento Ahora, por dice- ejemplo, uno que no fue nunca, por ejemplo, como el caso del ministro, Ujú. Copy-paste. su fundamento, ¿qué Y- peso tiene, Y digamos? tendremos que ver, porque el reglamento del Consejo, y hay algo que tenemos que destacar. El Consejo tomó las críticas de procesos anteriores. Este proceso no es perfecto, No, categórico, no. pero tomó críticas de procesos anteriores y los volcó a su reglamento. Hoy día tienen la obligación de consignar el sentido de su voto. Es decir, cuando accedamos al acta, vamos a saber por qué Adrián Salas votó por uno y no por otro, por qué el doctor hay voto Pliskovic y hay votó. fundamento. Claro, Claro. hay votos y hay fundamentos. Eso es lo nuevo, Y digamos. eso hace al sistema republicano, porque esa facultad que es discrecional siempre tiene que estar fundada, porque si no está fundada, se vuelve arbitraria. Y es un paso adelante del Consejo incorporar a su reglamento las mejoras de las falencias que le fueron apuntadas con Doctor, anterioridad. y no sé si me gustaría cerrar un poco de esa idea. Justamente nosotros hicimos varios programas Sí. sobre los peros de aquella, ¿se acuerdan de aquellas ternas? Bueno, criticando. Yo estuve en digamos, uno de esos peros. En algunos de ellos. ¿Qué mejoró o sobre todo, qué diría usted? Todavía no se mejoró esto. Es decir, tenemos una excelente gestión del Consejo, dijeron ambos. Está genial, hasta acá llegamos, o qué todavía faltaría ajustar según ustedes. Por ejemplo, la elección por parte de un ministro que no participó en las audiencias, a mí ya me parece un punto a ajustar. No sé qué otro más, ¿verdad? Yo creo que entiendo en eso todo estamos muy- de acuerdo. Es muy políticamente correcto, pero en la Claro, época de pero- scratches y de cosas no salieron ninguna así, señores, necesitamos que nos ayude. Mañana y A ver pasado si ya la- van a salir las críticas. A ver Vamos si la adelantarnos ciudadanía, más por hoy. favor, nos ayuda. Estamos Claro. desesperados, no aparece el doctor Benítez Riera, ¿qué es este ministro de corte? ¿Verdad? Y estaba de viaje, ¿y de dónde? Por YouTube, no sé de cuánto, ¿verdad? Está bien, no, pero se le envió el pendrive a ver en su casa. Lo que pasa Luis es que Miguel habrá visto, estaba un ¿verdad? poco incómodo, pues. Pero quiero saber cuáles Luis son Miguel esos habrá reparos visto. que se pueden Pecadillo, mejorar pues. todavía. A ver, Porque hasta ahora ¿cómo está puede todo muy mejorar? Yo ya me bonito. voy a callar porque si no- Y sí, porque Toto sigue haciendo lo suyo, ¿verdad? Sí, ya me plagué. Entonces, No, parale yo nomás, creo doctor, que parale. ese es un reparo que se le puede hacer puntualmente a este proceso. Bueno, pero ese ya fue de Toto, doctor. Yo quiero No, escuchar no, una era parte mío tuya. anterior. Bueno. Pasa que Toto se apropia. Creo que ese es un reparo que se le puede hacer. Ok. Sobre todo
porque tenemos una ponderación del 30% de esas audiencias y no tenemos explicación del por qué se le otorga 30%. Ese es un reparo que podemos hacerle, y es un reparo objetivo. Pero eso no me hace perder de vista que en lo global el trabajo ha sido mucho mejor que veces anteriores. Y hago este apunte en el afán justamente de que pueda ser recogido y pueda ser mejorado para un proceso posterior. Vienen otras ternas más a ser conformadas también de ministros de Corte, y siendo un proceso perfectible, creo que se puede ir mejorando más aún de lo que ya se ha mejorado. Doctor Daniel Ledesma. Perdón. Sí, realmente que comparto con Rubén justamente la acotación que hace sobre el Consejo de la Magistratura. Fue una elección realmente bien transparente, bien ordenada, no hubieron grandes desalientos en el proceso, y salieron estas ternas que, como dice él, podemos estar o no de acuerdo, pero todos son candidatos capaces para firmar resoluciones de un tribunal de la Corte Suprema, ¿verdad? Yo tenía esperanza de que el sector de los abogados independientes tenga una posición un poco más crítica, ¿verdad? Pero parece que acá uno plantea ciertas críticas y ya dice, no, el Consejo, hay que salir a bancar al Consejo. Entonces, apelo a vos ahora, como líder gremial. Dame una opinión fuera de la crítica que se plantea acá, el lobby mediático que nadie respondió, que nadie puede explicar como uno de los principales abogados, que yo no vuelvo a decir, que hay que aclarar toda la hora, un abogado brillante, pero es abogado de un grupo de medios súper poderoso. Y venía con ese respaldo, un grupo de medios que le dedicó 2 o 3 tapas, y el Consejo aparentemente no aguantó la crítica. Realmente, por ejemplo, y mi opinión personal, ¿verdad? Sí. Con relación a la prensa, cuando en la última recta final empieza a sacar información subjetiva, por decir así, ¿verdad? Sí, sus intereses, básicamente, que es lo que tienen que hacer. Creo que solamente eso no es muy justo de la prensa, porque están las etapas para hacer las denuncias, los reclamos, y después tiene que dejar jugar al Consejo como corresponde, libremente. Lo que porque pasa si es que a un candidato, momento vos le sometés al Consejo a un montón de cosas ajenas a la voluntad de todo el sistema que estaban organizando para poder realmente elegir a los mejores, altera el sistema de selección. Yo entiendo, doctor, pero Oreconio y Cuey es candidato. Uno de los Los medios, ternados, digo. Claro. este grupo de medios que estaba unas cuadras más abajo, Claro, tiene un candidato particular. Lo que dice Felipe está bien que los medios, digamos, pueden y hagan todo lo que hagan, pero ¿y la espalda del Consejo donde está para aguantar? Pégale hacemos punto perder, ¿verdad? El punto que... Y bueno, está visto que no tienen espalda para aguantar algo mediático. Pero porque eso si no, no sé si la Decime terna hubiera algo salido que así. no sepa, entonces. Dame algo más que no sepamos. ¿Qué es lo que también ya querés, Felipe? No, pero diciendo este, que querés escuchar. claro. No, me es que parecía no muy escuchar. claro. En realidad no me estamos nosotros discutiendo Pasa que justamente. Felipe tiene un candidato, parece que no entró. No, No. un poco no soy yo. Todos Yo tienen no hago su lobby por ahí. candidato, bueno, Felipe, Todos. Claro, Todos. todos los sectores No, tienen. Todos Ustedes tenemos. dan En Paraguay tenemos el sueño del ministro propio. Todos. Yo no, Lamentablemente. yo no tengo que No, recurrir. ¿sabes No, qué? en el sentido de que todos tenemos nuestro ideal de persona que queremos que llegue, y muchas veces existen ciertos candidatos que llenan ese ideal y otros que no, y cuando llegan aquellos que no llenan nuestro ideal no estamos satisfechos Igual si del todo tenemos, con él. Felipe, yo no tenemos un tanta caso posibilidad concreto de Pero mediatismo. por eso están hablando, el líder de los representantes de los abogados me dice a mí, ese es un chimbo, me dice, no, tengo un candidato que no entró. Pero Vamos, mira, a estar un comparando, caso vos eres un concreto jugador número de 10, yo soy mediatismo. un tipo de 40 cuarí. ¿Qué pasó? Un A caso ver. concreto de mediatismo fue el caso del doctor Delio Vera, que es conocido porque salió público, ¿verdad? Claro. Donde cuestionaron que supuestamente no pudo entrar a Estados Unidos, como que algo raro pasó, y hace 4 meses se fue a Estados Unidos a hacer una conferencia para 4.000 estudiantes, recibido por el secretario de la OEA, el secretario de Estado, o sea, pero se hace algo subjetivo, ¿verdad? Que también tuvo un problema, un La funcionario famosa de él que fue computadora. condenado y él estaba en ese momento en Brasil, ¿verdad? Pero se hace algo subjetivo. Y como el Consejo realmente no quiere tener seguramente problemas, porque la terna está muy linda, no quiere dejar ninguna mancha supuestamente de duda, ¿verdad? Algo que realmente no es cierto, pero que le puede dar al Consejo una suspicacia de duda, frena y dice, bueno, vamos a poner acá, con esto no tenemos problema. Pero acá- yo creo que tendría que tener el Consejo en la espalda para decidir, no sé si iba a ser o no candidato, Sí. pero creo que tendría que haber decidido... Pero Estamos asumiendo que era discúlpame, un integrante de la Galeano, terna, discúlpame un pero no, segundito, un Por eso segundito. digo, no sé si iba a ser o no candidato, pero No creo sé. que la prensa no tendría que haber jugado los últimos 3 días con eso. Acá eso estamos de estuvimos hablando con los candidatos y decíamos siempre, bueno,
Escuchaban, ¿y qué La pregunta es lo que, manipulativa era claro, y qué es lo que tiene que tener espalda? Tiene que resistir Claro, la integridad, las la campañas valentía, de prensa, valentía. tiene que resistir. Coraje. Ahora resulta ser que el Consejo, el Porque que le tiene eligen que los- formar la terna no tiene espalda. Al Consejo había que pedirle. Entonces, ¿en qué quedamos? Equivocamos Nos equivocamos. Teníamos que hacer la audiencia con los destinatario. otros. Bueno, o sea, con los Acá yo candidatos. tengo que hacer una consulta. ¿Cómo sabemos que X ya estaba en la terna? Entonces, Bueno. esa es la Sí, de pregunta. acuerdo. Estamos asumiendo, y tengo que hacer abogado del diablo acá, estamos asumiendo que determinados nombres debían de estar en la terna. Por eso decíamos a principio, puede que desde nuestro fuero interior, digamos, a mí me hubiese gustado que estuviera Juan, me hubiese gustado que estuviera Pedro, pero nadie puede cuestionar los que están hoy. Entonces, veamos, ¿qué es lo que se hizo mal? ¿Hay algo mal con los nombres que hoy están? Y creo que no. Creo que no. Y estoy hablando, fui uno de los que rescató que los 3 integrantes de la terna conformada solamente por magistrados son los 3 mejores rostros del Poder Judicial que se puedan dar en este momento. ¿Y quién puede cuestionar eso? Y podremos decir, no, pero a mí me hubiese gustado que esté fulano o fulano en vez de ese camarista o en vez de ese miembro de ese tribunal de apelación. Sí, pero son ya apreciaciones subjetivas. Yo me juego por rescatar en esta oportunidad, y hago la aclaración, en esta oportunidad, el trabajo del Consejo de la Magistratura, que mejoró radicalmente en relación a situaciones anteriores. Alguien que estuvo al frente en algún momento dijo... Y yo he sido un crítico, he sido un fuerte crítico aquí, en este mismo escritorio, ante este mismo panel de procesos anteriores. Pero tengo que ser justo. Eso marca que no cambiamos Claro. la mesa, dicho sea de paso. Yo sí. comparto con Rubén que realmente el Consejo hizo una brillante labor, como dije al principio, ¿verdad? Lo que digo nomás es que la prensa tendría que dejar trabajar al Consejo, porque también salió, ayer me parece, todos los camaristas, qué resolución hicieron, ¿verdad? Creo que eso en No, una yo le recta voy a- final... Perdón la interrupción, doctor. En realidad, cuando la prensa hace mal, hay que cuestionarle, pero los camaristas tienen que saber trabajar a pesar de la prensa. Claro, La prensa ese no es les mi va a punto. dejar, ay, nos le vamos a molestar porque ese no es el rol. No, pero digo que en la recta final donde el Consejo tiene que decidir, es como las elecciones nacionales, que no Es se un puede hacer lindo propaganda, deseo, por pero hay ejemplo, libertad de expresión, ellos van a unos poder días cuestionar antes, lo que ¿verdad? quieran. Para que el votante pueda realmente votar con tranquilidad. Tendría que haber algo así de Una que... veda. Tipo una veda. Dejen trabajar el Consejo. Ya estaban toda la época de denuncia, de tacha, de reclamo. Déjenle trabajar el Consejo de la Magistratura bien tranquilo la última recta de decisiones, ¿verdad? Eso nomás digo, ¿verdad? O como Benítez Riera, que trabajó tranquilo durante todo el proceso, ¿no? Lo que O Garay quería Socolillo. mencionar... ¿eh? Garay Socolillo, No, gran ese no trabajador. trabaja Otro gran... Guapo, Bueno, no, guapo. digo ya. Lo que yo quería mencionar era lo Y siguiente. de tocayo, Alguien ese dijo todo en firmado algún solo- momento, y Cayo Paz. y lo dijo Enrique Riera, hoy Sí. senador, dijo, si hacemos nuestro trabajo bien y elegimos los mejores nombres de entre los que se presentaron, digamos, el cuoteo político va a pasar a ser parte de una anécdota dentro de todo esto, decía, ¿verdad? En aquella oportunidad. Hoy, digamos, con haber elegido en teoría los mejores, en aquella oportunidad igual hay algunos cuestionamientos políticos, ¿verdad? Y políticos, te responda tal, no sé de cuánto. Políticamente, los dos no están en el mundo político partidario, pero manejan, digamos, la cuestión política. Y en el rubro de los abogados ha de ser el que más cuchicheo tiene en la República del Paraguay junto a otros, pero ha de ser uno de los mayor cuchicheos. Políticamente, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de la terna, de las ternas? ¿Está equilibrada? ¿Saben? Por ejemplo, el doctor Con Gallardo, creo que hasta hace poco estaba como asesor de la presidencia, fue asesor de Fernando Lugo. En el Senado creo que estaba. En el Senado. También se habló de Jiménez, el doctor Eugenio Jiménez. Eugenio Jiménez. Sí, que estuvo- tenía algún vínculo con el Partido Colorado, qué sé yo, una cuestión así. ¿Saben ustedes políticamente si está distribuida la cuestión o están ustedes alejados del tema? Yo estoy alejado de la política, no tengo ni idea los candidatos de qué corrientes son, ni qué, dónde trabajaban antes, salvo los magistrados, ¿verdad? Desconozco la parte política, estamos muy inmersos nosotros en el trabajo y estamos alejados de la política realmente los magistrados. No sé, Rubén. Y doctor, vos que están en el corredor, el descanso de despacho, no pudo escuchar. No, vos- categórico. Sin duda alguna. Sí, o sea, ahí son elementos objetivos. El doctor Con Gallardo estuvo hasta hace poco como asesor del Congreso y creo que eso a nadie escapa, ¿verdad? Es un En hecho- época de la presidencia de Fernando. Lugo. en época de la presidencia del señor Fernando Lugo, y ese es un hecho de público conocimiento. Sí, inclusive dictaminó, salió a hablar, o sea... Es más, buscando un poco también desde ese punto de vista, y me voy a ocupar solamente de los abogados ejercientes para no tocar de ninguna manera a los magistrados, porque si bien
creo que todos ellos también tienen sus inclinaciones políticas. Voy a ocuparme solamente de los profesionales. El doctor Rubén Romero ha sido convencional constituyente por el Partido Colorado, ha sido miembro del Consejo de la Magistratura por el gremio de abogados, es decir, es un hombre que conoce de la administración pública. El doctor Eugenio Jiménez, tengo entendido que su padre fue ministro de Corte también en algún momento dado. Creo que el caso de las tierras de Barté, él en algún momento, el padre del doctor Eugenio Jiménez fue quien resolvió el caso. Eso en cuanto a los antecedentes de cada uno. Si nos fijamos, cada uno obviamente tiene una vida que estuvo transitando, y así también lo tienen los miembros de los tribunales de apelación hoy día, ¿verdad? Ahora, el doctor Gallardo era... Con Gallardo. Con Gallardo era quien, digamos, asesoró a Fernando Lugo cuando dijo no llamamos a fulano y fulano. Claro, A tema de las bancas. por ejemplo. Tema de las bancas. Sí. Para la gente Aquella recuerde. famosa cuestión de que la Corte dijo que sí, pero... De eso O sea, desde ahí está ejerciendo, ¿verdad? Mariana. Ah, ya, y ministro Ima, ¿verdad? A ver, me gustaría que ambos pudieran responder. Genial, pero, Mariana. Pero, bueno, espero que lo hagan. Anticipar la pregunta y vamos a la pausa. Para vamos que a la puedan estudiar, pausa. sí. Ok, Anticipar la ¿Cuántos pregunta y bloques vamos. tenemos todavía, Toto? Porque yo tengo un presente para Mi la doctora respuesta es Mariana. cortita, Sí, falta, doctora. falta. Voy a anticipar la respuesta y... La pregunta va a anticipar y la respuesta a la pregunta. No quiero saber quién quieren, si quieren jugarse por un candidato y quién les gustaría, genial. Pero me gustaría saber quiénes creen que van a ser elegidos de las ternas. Ahí está. Vamos a hacer una pausa. Y Mariana tiró ya la... No, dice, sí. Vamos a la pausa y ya volvemos. Perigones expansivos, sí. Y en el grupo JBB cumplimos 30 años con mucho orgullo, 30 años de magia, información, entretenimiento, aventura y sólidas raíces. En Unicanal somos parte del grupo JBB, 30 años creemos en el trabajo. Bueno, vamos a timbear un poquito entonces, Mariana. Sí. Quiero ¿Verdad? aclarar que la pregunta fue quiénes creen que van a ser Claro, los no- elegidos no del quiénes Congreso, no quienes quieren, si ustedes Claro. quieren responder quiénes quieren. Pero ¿Quiénes para no creen? comprometerles tanto, nomás digo quiénes creen que van a contar con Igual digo, con los votos. No, pero eso las es caras de más, compromiso que están poniendo acá. Están... es un poco Ahí, más ¿verdad? de presunción Pero de a quiénes le van a elegir. En ¿verdad? realidad tiene que ser uno y uno. Uno y uno por terna, sí. Claro. Serían dos personas tendría. Y ahí están Se los habla cuatro pues que ya también de pasaron por el algunos programa nombres, también. como siempre. en- Entonces, en su seguramente ya momento. manejan también esos Y conste nombres. que nosotros avisamos, Este es un programa que trae suerte, dijimos a los candidatos y no nos creyeron mucho Sí. ellos. Y para Sí. asegurarnos Y le acá trajimos a está. casi todo, ¿verdad? Así que- ¿Verdad? Claro, y para asegurarnos metimos 4. Nosotros lo que metimos 4 y cada, como es que decía el doctor Galán Claro. recién, Hablando del lobby de cada uno- medios, ¿eh? Cada uno Hablando quiere del lobby tener- de medios, ¿verdad? Cada uno quiere tener su ministro de corte y ministro. nosotros estamos ahí cerca. Cuatro. En Ahí cualquier está. momento parece que Muy vamos a meter bien. uno Nos ahí. aseguramos, metimos 4 ya de 6 por ahí. Hay Vamos a alguien ver. creo que esto en algún momento. Tengo que Toto, mencionar pero- también esto y con mucha satisfacción y Tino, la son? producción Sí. se puso, digamos, como meta hacer cada miércoles. Hemos tenido alguna interrupción breve también Por el temas camino, muy puntuales o cuestiones temas muy urgentes. Muy puntuales, pero hemos tratado Siempre. de no hacerlo. Extendimos la invitación a todos aquellos que pasaban por sus audiencias públicas Sí. también, que formaban parte del proceso. Sé que mucha gente del foro, como Mm. se dice, ¿verdad? Y la comunidad judicial estaba del otro lado y con mucho tino tengo que decir que le hemos puesto nosotros importancia a un tema que es Totalmente. trascendental. Totalmente. Trajimos a todo en su El momento. presidente de la la República máxima hace poco instancia en un judicial. mega operativo Senado y Fiscalía Sí. dice, bueno, hasta acá llega el gobierno. Claro. Queremos el Poder Judicial y Sí. justamente es este Poder Judicial que se va a renovar. Ya tuvieron que haber pensado, ya metí un discurso ya de media hora, ya ahora no puedo más salvarle a ustedes. Yo quiero Arrancamos dos contigo, nombres. doctor, que Quiero, Sí, no, quiero con dos gusto. Mira nombres, que no quiero rápido se frases. tiró el doctor Ledesma. Con gusto. En primer lugar, Muy bien, eh, a ver, Ya me va- yo Me quiero, gusta eso. yo quiero, Vamos a hacer yo quiero, cambio rápido de yo cintura quiero ahí. felicitar, yo quiero felicitar, hablando muy en serio, a la producción del programa por esto que Por vinieron invitarme, no, haciendo. mentira. Por invitarme En siempre. serio, la transparencia yo creo que construyó mucho también de este proceso. Si programas como el de ustedes, o como el de Roberto en la radio, o como el de Héctor Alegre, los domingos no hubiesen estado tan al pendiente de este proceso, tal vez no hubiésemos tenido este resultado que prima facie es satisfactorio. Así que en la persona de la abogada del panel, la señora Mariana, quiero regalarle la edición 1 de la revista jurídica del Colegio de Abogados del Paraguay, si me permiten. Si Gracias. le podés acercar, por favor, Gracias. Toto. No le digo por Este la jueves a las 19:30 horas, No, doctora, Blanda, digamos- estamos Muchas gracias. realizando La la pregunta, presentación en el local del Colegio de Abogados del Paraguay, 14 de mayo, esquina Manduvira,
y te aguardamos en representación de este Sin panel. Vueltas. En realidad no ¿Cómo quiere no? invitar a nosotros, ¿te das cuenta? Sin Vueltas. En realidad no quiere Los vecinos invitarnos. son abogados, ¿cómo empiezan ahí? No importa. Y- ¿Y la transparencia? Por fin me Esta tocó para la hablar. producción del programa, Ok, vamos que a terminar la facultad ustedes para que me pueden, llegue un en regalo. su caso, Sí, señor. ver cómo... Acá había hablando sido- muy en serio, voy a traer un ejemplar No, más para cada uno. En mi custodia. va a quedar. Pero agradezco... Luego de este momento comercial, por el cual el señor no pagó, Agradezco este... ahora puede dar su Ahora quiero momento dos- comercial. Estamos Dos esperando. nombres ¿eh? quiero. Mira, que me van a señor quiero Respondena. frases, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, sin obviar la pregunta, quiero hacer hincapié de nuevo en esto. Que no nos ocurra lo que varias veces ya ocurrió. Designar, o en una oportunidad ya nos ocurrió, designar a más de un candidato de la misma terna. Ah, sí. Las Son ternas... dos ternas, no es que son una terna de 6 como en algún momento quisieron. Exactamente. Las ternas son vinculantes y el Senado debe designar a uno de cada terna. Son 2 salas, ¿verdad? Son Eh, dos salas una- inicialmente. Inicialmente. Una es la civil y la otra es la penal. La penal, que va a ser la de Bascac. Así mismo, así mismo. Desde la pregunta, ¿quién creo que va a ser? Y es muy difícil. Por lo siguiente, yo creí que otras personas iban a integrar las ternas, les soy sincero. Y me vi sorprendido que esas personas hoy no están integrando las ternas. Entonces, desde ese punto de vista de la especulación, podría esperar que uno fuese, pero termine siendo designado otro. Y ya hemos tenido experiencias como esa. Solamente, y pido disculpas por mencionarlos, en la experiencia anterior, el doctor Linneo Insfrán fue designado por la Cámara de Senadores y no obtuvo acuerdo del señor presidente de la República. Esa terna tuvo que volver a ser conformada. El doctor Eugenio Jiménez justamente la completó. Sí. Y fíjense que fue designada la doctora Miriam Peña. que inicialmente no aparecía como la candidata, entre comillas, a ser designada. Entonces, hay mucho de especulación y de futurología y yo no me animo a jugar. ¿Eh? Ni siquiera- No me animo a jugar. tanto habló para no decir nada, ¿te das Está cuenta bien. cómo Doctor, es? no puede Bueno, ser. en realidad la pregunta es si van a, o sea, vos crees que ni siquiera van Claro, a elegir claro. de esta terna. No, claro que sí van a elegir Entonces, alguna de jugate estas por ternas. nombre. Ahora, ¿quién creo que van a ser? Y la verdad que es difícil, Mariana, decir quién creo que puede llegar a O sea, ser. vos no crees que haya ya alguien que tenga algún mayor consenso político, digamos. Ojalá que no. Ojalá que no. Por ejemplo, Pero decíamos... ojalá que no se tiene No puede que ser, elegir. ojalá que sí, para que sea más rápido y ya, antes de seguir esperando. Porque yo espero, Ojalá en que serio, sí, que sería. el debate sea mucho más allá que el meramente político. A eso me refiero. Espero que el debate sea justamente de un consenso importante. Que no nos ocurra también lo que ocurrió en el proceso anterior, que se manoseó innecesariamente el nombre del doctor Linneo Insfrán porque no hubo un diálogo entre los dos poderes antes de asumir la decisión. Él se presentó ahora. Ahora también. Sí, Estuvo con nosotros también presentó. acá. Sí, sí, estuvo. Entonces, No. sería muy triste que vuelva a ser manoseado el nombre de alguno de los integrantes de la terna, porque eso no sería saludable desde ningún pero, punto de vista. Doctor, a ver, el doctor no sí sé tiene qué- atención. Vamos a ver si Pero se le entiende. agrego algo Ya porque... le vas a cortar la posibilidad, No, doctor, que tiene no, candidato. no, le voy a decir algo para que tenga en cuenta, porque viste que no se quiere jugar el doctor Galeano, entonces Según vamos no se puede. al doctor Ledesma. Y él sí que tiene. Digamos que no es el que ustedes quieran, sino que teniendo en cuenta el perfil de justicia, me deja, estimado Sí, pues, Falta mi respuesta Peladín, nomás, Pedro, después la- y a esto voy. Muy bien. Teniendo en cuenta el perfil de justicia que necesitamos, la situación, ¿no? Dentro de las ternas 1 y 2, o de 3 y la 10, ¿cuál sería el más adecuado? A eso nada más voy. Bueno, Pero Es ahora- otra a me ver, dejas voy a decir, aflojar, por mira, favor, Realmente, ¿Le aflojaste? realmente, No, no aflojé. La aflojaste la pregunta, Decidí. Mariana. Bueno, quiero de ver cualquiera, ahora. de cualquiera Por de las favor. preguntas, porque hicieron preguntas de diferentes formas, pero llegan al mismo fin. Y ¿verdad? claro. La mía es quién cree que van a elegir los sería senadores. hacer futurología y Mayano justamente al pensamiento acá de Rubén. Pues sí, es lo que mejor Porque, nos sale. porque sería hacer futurología y manosear los nombres jugando tipo a la ruleta. Creo, te voy a decir lo que deseo, que es diferente. De los 6 candidatos que tenemos, los 6 son capos en el derecho, te van a hacer una resolución con los ojos cerrados, ¿verdad? Ni dudar que cualquiera que suba va a saber hacer resoluciones de primer nivel, acorde a la máxima instancia que se necesita en un país serio. Ahora, a mí me gustaría que el que suba realmente tenga el temperamento y la personalidad de hacer los cambios, no que conozca solamente el derecho, porque el ministro tiene más del 50% de responsabilidad administrativa.
No es solamente que el ministro se siente y tiene que hacer resoluciones. No sirve un ministro que sepa solamente hacer resoluciones. Tiene que tener el espíritu de querer cambiar el Poder Judicial por dentro y teniendo ese poder y el conocimiento de las debilidades y las fortalezas, fortalecer lo que hay que fortalecer y las debilidades justamente tratar de subsanarlas para que tengamos un Poder Judicial acorde a los tiempos que necesitamos. ¿Quién es ese Claro, que nombre? tiene el espíritu. Ahí Los vamos a tres dejarle tienen el al mismo. Congreso que... Alberto Martínez Simón. Alberto ejemplo. Martínez Simón, Hizo según yo cambio tengo dentro del entendido, Poder es Judicial. el candidato de la Corte. Candidato, digo, no, candidato en el Favorito. buen sentido. No estamos, a ver, ya Sí. salimos del criterio académico, técnico, que los 6 coincidimos que son, Nadie critica eso. ¿verdad? Ok. De Pero uno altísimo nomás puede nivel. hacer de cada Claro. tema. Hemos tenido acá a los candidatos y podemos decir que en realidad al menos tenían visiones Tienen claras, se mucho expresaron peso, bien, todo, súper bien. fueron contundentes y fue de lo mejor que nosotros vimos, digamos, en este paso y muy rápido el sedazo se pasó públicamente en el programa. Era muy obvio también, Muy parece. rápido uno pudo intuir Ahí está quién Eugenio Jiménez, estaba cuando- mejor aplomado, digamos, en su momento. Pero, digamos, el doctor Martínez Simón ha trabajado administrativamente con la Corte muy bien, impulsando el expediente electrónico, Electrónico. con mucha cercanía con muchos de los ministros de Corte, por eso digo que es el candidato de la Corte. Claro. Yo decía más por lo sin que que eso decía sea un que- pecado. que se No, anime a no, sentar. Sin que eso no, sea un para pecado, nada, ¿verdad? para El apoyo, si querés, simpatía, llamarle como Lo que quiera, pasa es ¿verdad? que para mí no me se trata parece de Uno que tiene un apoyo de un Sino grupo de de que medios creemos que va a llegar. importantísimo Que el y es doctor- válido su cliente, ¿verdad? Que el doctor Com, Acá no se yendo puede decir el nombre por porque esa no- terna, ¿verdad? El doctor Com me parece que es el candidato a la posición. Sí. Sí. Y depende muchísimo su futuro. Vamos a dar nosotros los nombres, ¿verdad? Claro, Ya que nos dan- depende muchísimo su futuro de lo que mañana Sí. pueda ocurrir. En esa donde terna, hablan- perdón, Toto, para precisar nomás. Para esa terna. Sí. En Claro. donde hablan de que mañana se podría gestar o un principio de unidad o hablan de un abrazo republicano, un poquito mejor dado, ya sin menos chucho a la hora de abrazarse, un poquito más cálido sin todo. menos rispidez. ¿Vos crees? Claro, menos de fotos, sino algo más, un poco más sentimental. Es lo que dicen. Es lo que dicen. Y eso podría matar las chances de con Gallardo. ¿Sí? Y ahí uno dice, ¿quién queda, verdad? Y en esa misma terna, en la otra terna queda la doctora Elodia Elodia. también, ¿verdad? Y uno dice, el cupo de la mujer, tanto se habló, ¿Será que tiene va o a no pesar? condiciones, tiene condiciones, claro que tiene, Claro. pero digamos hay también una presión mediática, entre comillas, de que una mujer debería integrar la corte. No obstante, Son algunos, Elodia lo de creo que Rubén. se postuló a otro de los edictos. O sea, Claro, hay lo otra del vacancia doctor donde va a Romero, estar- por ejemplo, que puede está en estar el también. en el mismo edicto de Elodia, él, digamos, tiene una cuestión partidaria también. Él, de hecho, ha También. dicho en el programa que él participó y activamente. Ojo, Toto, perdón. digamos, en para Oviedo, no, que para es de ahí. precisar nomás, ¿verdad? Rubén, Sí, Rubén Rubén- Romero está con Marcos Con y Con está en el. En la primera. porque acá Eugenio está Jiménez. mezclado Sí. sí. Fíjate que nomás. Y Eugenio Jiménez es, para mí, una incógnita, ¿verdad? Yo no sé cómo el nombre de él, cómo se maneja hoy en el seno de la Cámara, ¿verdad? No. ¿Quién es Manuel Ramírez Candia? Un perfil. Más allá de lo que digan los papeles. Manuel Jesús Ramírez Candia es un camarista de los tribunales de apelación de Coronel Oviedo. Se ha mencionado su filiación liberal. Eso, De la logia ovetense, o sea, entonces, sí, hay varios Sí. Logia ovetense en ovetenses que estuvieron sonando. Uno de ellos, el doctor Romero. Rubén Darío Claro. Romero, que es ovetense. O El sea, ovetense. desde ese punto de vista, trayendo como dato nomás, Toto, sin ningún tipo de apreciación. Por un lado, vos lo mencionás al doctor Marcos Con Gallardo, y en la otra terna está el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia. Claro. Pero, y esto que voy a decir, la doctora Elodia Almirón allí tiene una ventaja muy importante desde el punto de vista de ser una dama, ya que sin duda alguna la sociedad va a presionar para que una mujer acceda a la máxima instancia judicial, atendiendo a que la doctora Alicia Pucheta fue una de las que dejó el cargo no y me dejó la equivoco, la más vacancia. joven de la. Y es una de las más jóvenes. Sí, no me equivoco. Y el Ella doctor creo que Alberto dijo que era Martínez, la más joven de esa las es, si vamos a hablar en términos futbolísticos, esa es la terna de la muerte, porque el doctor Alberto Martínez Simón ha sido el portaestandarte en el expediente electrónico de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de una terna El grupo de la muerte, como- muy, muy fuerte en todos y cada uno de sus integrantes. El doctor Manuel Jesús Ramírez es el mayor puntuado en los dos edictos. El mayor puntuado en los dos edictos, por méritos propios.
por méritos propios, entonces no va a ser una terna sencilla. Pero Por eso para decíamos en alquilar un los principio- balcones Como diarios. mayor mérito, 2 de ellos fueron mis profesores. 2 de 3. y Bueno, debería hay- ser vos entonces la ministra Mariana. Debería votar yo. Entonces, y los tres son docentes de la escuela judicial, solo por dar una referencia, o sea, decíamos en un principio, son los tres mejores rostros que puede dar el Poder Judicial en este momento en una terna, y están los tres juntos en una terna que va a resolver ser ministro de Corte. 48 años tiene la doctora. Menos de 50. 49 Jovencito, tiene sí. el doctor Martínez Simón y 53 años tiene Ramírez. el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia. Muy Joven. jóvenes todos. En la Muy otra joven. terna es una terna un poco más subida, tampoco ni demasiado, mayor, ¿verdad? sí. Ah. Pero el doctor Rubén Darío Ramírez tiene 58, el doctor Marcos Con Gallardo 53 y el doctor Eugenio Jiménez tiene 61 años. Una igual, No obstante, jóvenes. al mayor de todos le queda por lo menos 15 años. hasta Igual, los claro. jóvenes, 25. ¿verdad? O 5, todos ellos prometieron 5. No, que se llegan a someter. Claro, Le quedan 5. 15 años y si hasta les- los 75, yo dije. ¿verdad? y- Claro. sí, Doctor Eugenia, claro. gracias, le demos gracias por acompañarnos, es muy amable. No, gracias por la invitación y bueno, espero que Te esperamos próximamente, doctor. cuando Venimos quiera. seguido, vamos a estar. Encendiste de una manera interesante. Hay que bancarse la debate, parada, ¿eh? porque los demás Porque el doctor Rubén canguicia. Galeano juega casi de local en este espacio, entonces. No, y aparte te juega canciller, No, y Toto, juega no muy puede. fuerte. Sí, verdad, muy diplomático. Doctor Galeano, gracias. ¿Cuándo el lanzamiento a propósito del libro Reclamo? Sí, el lanzamiento es este jueves, Este a, las jueves. a las 19:30 horas, perdón, Colegio de Abogados. en el local del Colegio de Abogados del Paraguay. En serio, y lo digo muy en serio, me gustaría poder contar con la presencia de ustedes, Vamos a hacerlo. ya que este programa Estamos aquí, doctor. le ha dado siempre espacio al Colegio de Abogados del Paraguay. Si bien ciertamente hay programa todavía hasta esa hora, probablemente el evento en sí de lanzamiento, más el brindis que venga después, nos va a dar espacio a poder contar con ustedes. Ya, ahí celo, doctor, acá con Héctor Sí, Alegre. Dice sí, que no, ya. yo no voy a entrar en ese Esto juego. se pone Bueno, celoso. vamos a La hacer interna de una, los programas judiciales vamos a hacer ya una no. pausa y ya Interna. volvemos. Te va a ayudar acá. Rápido, su candidato, sí, rápido, ahora quiero. Pedro, ¿quién crees? No, ¿quién crees? ¿Quién crees? Guau. Uno y uno. Y yo creo que va a ser Elodia, uno, Elodia. y el otro va a ser Eugenio Jiménez. Eugenio Jiménez. Señora. La verdad es que no sé, che, me tomas muy desprevenida. Yo no quisiera arriesgar nombres. Esto de No, dale, manosear. que Mariana, por favor. No Espérate, sea porque como el ya tenemos doctor que ir. Dale. Galeano, por favor. Wow, voy a decir no quiénes creo, pero voy a jugarme por Alberto Martínez Simón. Mentira, Pero, Manuel Ramírez de esa terna y Vamos, Mariana, vamos. Eugenio Jiménez. Señor. Rubén Darío Romero, candidato a ese color, y Manuel Ramírez Candia. Yo creo que va a ser una elección de hombres. Yo creo que el doctor Martínez Simón tiene fuerza y creo también, Ese fue mi candidato inicial. creo que Marcos con Marco, Gallardo. ¿te Pero parece? si me preguntas Se me quién hace. quiero, yo quiero que esté en Elodia o Martínez. Claro. Simón. No, sí, no era querer. No, Acá claro. ya Claro, vamos más, a encontrarnos claro. mañana, seguimos hablando. Chau.